Un saludo a todos. Hoy en este programa tenemos un invitado muy especial. Él es una persona muy joven, Alejandro Bermeo. Hoy nos acompaña, es abogado, nos está acompañando desde la ciudad de Ibagué y vamos en este programa a entrar en un diálogo acerca de estos acontecimientos que se están presentando a raíz no solamente de la pandemia, sino una serie de cuestiones en diferentes ámbitos que vienen a afectar lógicamente al ser humano. Alejandro, muchas gracias por acoger esta invitación y bienvenido aquí a Radio María. Padre Fernando Cárdenas, muy agradecido, un gusto saludarte y bueno, también un saludo para toda tu audiencia. Bueno, Alejandro, usted que es un conocedor de estos temas de actualidad, hay como mucha información dispersa. Uno habla de biopolítica, de la pandemia, de la nueva normalidad, se habla de que se pusieron de moda las ideas de izquierda entre los jóvenes. Usted, Alejandro, podría como sintetizar de una manera sencilla todos esta información que nos está llegando y que uno como que no logra saber cuál es un común denominador, si lo hay. ¿En qué consiste esta nueva normalidad? No sé, Alejandro, si en este diálogo usted nos pudiera dar luces sobre cuál es el común denominador de todos estos aspectos que hoy día se están presentando. Vale, mira, yo creo que eso comienza con Antonio Gramsci, digamos, en el sentido en que él va a dar un giro a las ideas del marxismo clásico, entonces hay que mencionar brevemente el marxismo clásico. Lo que ocurre con el marxismo clásico es que tiene una visión economicista de la historia en la que nos dice que Marx, que las condiciones materiales históricas, los medios de producción, etcétera, lo económico, dice él al final de cuentas, determina lo que es la cultura, la religión, las ideas dominantes. Entonces es una manera de decir que el sistema económico de algún modo da lugar a las ideas predominantes en la sociedad. Y esa era la visión clásica de la izquierda y esa era la visión que conocemos todos de lucha de clases, del proletariado, etcétera. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por un lado, Gramsci se va a dar cuenta por una experiencia concreta en Italia, donde se hace una revolución de tipo marxista, es decir, la clase obrera intenta cambiar la economía, todo el sistema, etcétera, y el resultado es que las personas seguían siendo de mentalidad burguesa, digamos. Entonces él dice, esto no es únicamente con el cambio económico para cambiar la conciencia, se debe realizar más bien al contrario, un cambio de la conciencia y a largo plazo eso nos va a llevar a un cambio del sistema económico. Entonces, cuando Marx decía que la estructura de la sociedad, o sea, el tema económico determinaba el tema de la superestructura, que era el tema filosófico de ideas y demás, Gramsci va a voltear a Marx, lo va a girar, va a decir es al revés. Tú cambias primero la superestructura, o sea, las ideas predominantes en la sociedad, o sea, las ideas sobre la religión, la cultura, los valores, etcétera, y luego ese proceso de subversión va a cambiar el sistema económico. Dicho de otra manera, digamos, si tú haces que todos sean de izquierda, tarde o temprano el sistema en el que vas a vivir, económico, pues va a ser de una tendencia hacia la izquierda, hacia el socialismo, hacia el comunismo, etcétera. Entonces, ese es el giro que ve Gramsci que se da en la práctica, es decir, él se da cuenta y dice, no sirvió de nada esta revolución socialista porque todos tienen mentalidad burgués. Entonces, como que todos han interiorizado el sistema de mercado, el sistema de cooperación, de la mano invisible de Adam Smith, por así decirlo, y no se genera el cambio. Entonces, a partir de eso, él crea una estrategia que es trabajar a partir de intelectuales orgánicos. ¿Esto en qué consiste? En infiltrar todos los espacios de la sociedad en donde se mueven las ideas, en donde se mueve la intelectualidad. Entonces, desde luego que la academia, sean instituciones privadas o públicas, ya no se salvan de esto, digamos, hay una hegemonía cultural, o sea, hay un dominio, hay un imaginario predominante en la sociedad que es izquierdista, porque él infiltra, la estrategia de él es infiltrar medios de comunicación, infiltrar instituciones públicas,
infiltrar incluso la iglesia, infiltrar, porque incluso él ve la iglesia como un freno muy importante a todas las ideas socialistas, infiltrar la academia. Entonces, por eso es que, digamos, caso colombiano, cuando tú miras las encuestas de intención de voto en Colombia, de voto por parte de los estudiantes universitarios, sea la encuesta en los Andes o sea la encuesta en la Universidad Nacional, siempre hay una tendencia de los jóvenes a votar a la ciudad de izquierda. Tú siempre ves que en las encuestas va de primero, digamos, no sé, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, de últimas están los que se ubican más al centro, etcétera. Entonces, ¿eso qué muestra? Pues que se viene realizando un proceso de largo plazo en el que construyen, digamos, sujetos que al final de cuentas van a otorgarles esos votos. Entonces, eso lo conecto con otro tema muy ligado y es cómo se reconfigura la izquierda en el siglo XXI o para finales del siglo XX. Y es, la izquierda clásica tenía un sujeto que debía hacer la revolución, que era el proletario. O sea, el proletario era el llamado, era la clase que era dominada, era oprimida y que debía realizar la revolución. Y eso lo vemos manifestado, por ejemplo, en Colombia en las guerrillas, ¿no? Que intentan la lucha armada, la lucha violenta, pero que nos damos cuenta que hoy, por ejemplo, en el caso de las FARC, toma un giro hacia la batalla ya de tipo democrático y cuando tú ves, ellos ya tienen la agenda de género, la agenda feminista, o sea, ellos terminan dando también esa evolución que toma la izquierda. ¿Por qué la izquierda cambia de la idea de proletaria, de la revolución, de acabar con el sistema, a la idea que ahora vemos de feminismo, ideología de género, ambientalismo, animalismo, indigenismo, todo este conjunto, digamos, de varios grupos que organiza la izquierda para que finalmente puedan obtener los votos? Porque la izquierda se da cuenta de algo y es que el sistema económico capitalista mejora, distinto a lo que pensaba Marx, las condiciones económicas de la clase obrera. Entonces, Marx hablaba, por ejemplo, de una ley de hierro, donde decía que cada vez el trabajo iba a ser más paupérrimo, las condiciones iban a ser peores, y como cada vez la brecha iba a ser más grande y el proletario iba a estar en peor condición, el proletario iba a realizar la revolución. O sea, no tienes nada más que perder que tus cadenas. Ese era el lema. ¿Qué ocurre? Bueno, empíricamente ocurre lo contrario, es decir, realmente cada vez las condiciones económicas mejoran aún más y en ese orden el obrero ya no quiere hacer la revolución. El obrero dice, bueno, yo quiero un nuevo celular, yo quiero irme de paseo el fin de año, yo quiero otro carro, yo quiero montar un negocio, yo quiero salir adelante, ve que hay un cierto progreso y mantiene esta idea de trabajo, de emprendimiento, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? El sujeto de la izquierda, de la vieja izquierda o de la izquierda economicista, pues ya no quiere hacer la revolución. Es decir, ya usted perdió al sujeto con el que va a generar el cambio de la sociedad. Por ende, ellos dicen, bueno, nos toca buscar otro tipo de grupos o fabricar otro tipo de identidades que también sean en algún sentido víctimas, oprimidas del sistema, etcétera. Entonces, la nueva izquierda lo que hace es reconfigurarse, ampliando ese concepto de opresión o de víctima para decir que las mujeres están siendo oprimidas por los hombres, los homosexuales están siendo oprimidos por los heterosexuales, el medio ambiente o los animales están siendo oprimidos por el hombre, los negros están siendo oprimidos por los blancos, o sea, crea un conjunto, digamos, muy amplio de grupos de víctimas oprimidos y politiza estos grupos, o sea, los utiliza políticamente para sus intereses, independientemente de que realmente si exista tal opresión o no. Digamos, el punto es que esto tú lo fabricas en las universidades, creas estos sujetos y por eso tú ves el auge de estos movimientos por parte de los jóvenes en el mundo en general e incluso también en Colombia ya se pueden ver ciertos movimientos feministas, animalistas, LGTBI, etcétera, y esto al final termina en demandas que van a generar estos grupos para que el Estado derrame riquezas o privilegios a estos grupos. Entonces así se crean estos sistemas de discriminación inversa o de discriminación positiva, que es el otro nombre que le dan, en el que por pertenecer a cierto tipo de estos grupos, el Estado ya te confiere privilegios o cupos para acceder a ciertos recursos, a ciertos cargos, etcétera,
que sería, a mi modo de ver, pues una violación del principio de igualdad ante la ley. Y es que, digamos, la ley debe ser la misma para todos porque todos somos seres que tienen la misma dignidad, que merecen el mismo respeto y por ende no es justo una discriminación incluso de ese tipo que privilegia a unos por sobre otros, ¿no? Entonces, es esta manera en la que se reconfigura la nueva izquierda, una izquierda más del tipo cultural, no tanto del tipo económico, aunque a largo plazo sí buscan algo económico, pero es la manera en la que hoy vemos organizada a la izquierda en algo que, digamos, con nombre concreto se llama política de la identidad. De la izquierda crea muchas identidades basadas en el sexo, en el género, basadas en la raza, basadas incluso también nuevamente en la clase, etcétera. Y estos son los grupos que va a venir a reconfigurar para obtener al poder en la lucha democrática. Bueno, y esto ha entrado, como Alejandro nos comenta, ha entrado en la iglesia, por ejemplo, la teología de la liberación. En la década de los 60 entró en la iglesia. Aquí, pues, en Colombia tuvimos lo que se conoce como los curas guerrilleros, Camilo Torres, otra serie de curas que se fueron a la guerrilla, que es necesario hacer claridad. Este nunca es el lenguaje de la iglesia y nunca ha sido el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa importante es que entonces se genera es una sociedad llena de victimizados, donde se nos quiere hacer aparecer eh, como personas que tenemos una cantidad de heridas y que entonces ante esto viene como no sé, un partido, una ideología a coger esas heridas y a ser como el protector de esas víctimas. También, Alejandro, no sé, si bien es cierto, Gramsci llega como a masificar eh, este discurso de Carlos Marx, pero también en Marx con Federico Engels ya había hablado de destruir la familia y que la mujer en la familia era una víctima o ocupaba el lugar del proletario del proletariado en la familia y por eso ahí puede haber ya como una semilla ya desde Carlos Marx, desde el marxismo clásico, Ujú. de toda de este feminismo que viene a ser toda otra vertiente que usted mencionaba, LGTBI, animalistas, bueno, todo este discurso racial, este discurso eclesial, que realmente, por ejemplo, es interesante, no sé, tal vez usted ha visto Agustín Laje y Nicolás Márquez, estos argentinos que han denunciado y han hecho todo un estudio sobre sobre este nuevo discurso de la izquierda en México, no sé en qué ciudad, están hablando de esta ideología de género y el que se le opone no son los jóvenes, el que se le opone es un sacerdote, es realmente alguien que tal vez recibió este tipo de formación. Y esto en el área cultural lo vemos, como usted lo mencionaba, Alejandro, en la universidad, lo vemos en las revistas, en los medios de comunicación, lo vemos en todo este discurso eh, de la izquierda. Este Gramsci italiano, él, ¿cómo se dio cuenta de esto, Alejandro? Bueno, él incluso llega a estar en la cárcel, digamos, cuando está Benito Mussolini en el poder. Él militó mucho tiempo con los comunistas y demás. Mira, él se da cuenta concretamente por unas revoluciones que se dan en Italia, en las que él percibe cómo, a pesar de que los obreros logran ese cambio de tipo económico, digamos, logran la revolución, a largo plazo no se sostiene. Entonces, él se da cuenta que no se sostiene porque el imaginario cultural predominante de la sociedad es una sociedad conservadora, cristiana, es una sociedad que cree en el trabajo, en el ahorro, en la inversión, y se da cuenta que
el cambio entonces no es únicamente a partir de la base, de la estructura económica de la sociedad, sino se da cuenta que el trabajo debe ser a nivel ideológico. Entonces, por un proceso de, digamos, cambia la cultura y el resto se dará por añadidura. Yo cambio el imaginario cultural de las personas y a largo plazo esas personas van a pedir el sistema económico propio que exige ese cambio cultural que se viene dando. Por eso es que, curiosamente, los países más ricos terminan pidiendo políticas de izquierda. O sea, porque son países, digamos, en donde las personas tienen más posibilidades de ir a la universidad, etcétera, etcétera. Y ya sabemos que esos intelectuales orgánicos que llama Gramsci ya están en las universidades. Y entonces se da un proceso, digamos, de goteo, de arriba abajo. O sea, cambia uno el modo de pensar de las personas y esas personas van a salir a pedir políticas izquierdistas. O sea, van a pedir todo tipo de políticas de redistribución de la riqueza, igualitarismo, o sea, que acaban, digamos que a largo plazo con la individualidad, con el emprendimiento, la diversidad, etcétera. Entonces, es por eso que ellos lo identifican y bueno, lo han identificado muy bien en Latinoamérica, no es un secreto para nadie. En Colombia también vemos cómo la izquierda se ha organizado a partir de estas identidades. Lo vemos incluso en grupos que antes alzaban las armas y ahorita alzan las banderas de la ideología de género, el feminismo, el animalismo, etcétera. Entonces, ese es el cambio que ellos tienen estratégico, porque ya saben que el obrero pues no tiene mucho que ver con ellos, por no decir que nada. Por ejemplo, en Estados Unidos, la clase trabajadora obrera blanca está representada por la derecha, o sea, por Trump. Y esto es interesante comentarlo porque se supone que es la izquierda la que defiende a la clase trabajadora, la clase obrera, etcétera, pero en Estados Unidos, de hecho, ocurre así. Y de hecho, hace poco también lo decía el New York Times, las clases más educadas, las clases blancas más educadas en Estados Unidos votaron a Joe Biden. O sea, pues esto es otra muestra más de cómo se viene realizando un proceso en las universidades de construir un discurso que al final les va a otorgar a ellos votos, digamos. Entonces, eso es al final de cuentas se trata es de esa lucha y se dieron cuenta que era a partir de las universidades. Colombia no es la excepción, digamos. Hace poco salía un pseudo estudio, porque era un estudio con una muestra de 2.700 personas acá en Colombia, donde salió en todas las noticias que decía, las personas de izquierda son más inteligentes, son más educadas. Y bueno, es polémico en el sentido porque era una muestra de 2.700 personas nada más y hay gente brillantísima que se ubica a la derecha o al menos no a la izquierda, hay gente muy brillante que no se ubica allí. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, son los jóvenes los que están recibiendo la educación formal, la educación académica de las universidades y demás. Entonces, para eso ellos lo ven como ser más educado. Ahora, uno debería preguntarse qué tan educados son si ya vemos en lo que terminan muchas de estas marchas. Entonces, no sé, tal vez sí están estudiando en las universidades, pero de educación no mucho tampoco. Entonces ahí queda uno como en entredicho a cuestionar este tema, pero sí es claro que la educación está enfocada y dirigida hacia penetrar el imaginario de las personas cultural hacia ideas claramente de izquierdas. No es un secreto, yo creo que todos saben que los jóvenes tienen una tendencia hacia estas ideas y lo vemos desde los profesores en primaria, colegios públicos o privados, hacia arriba. Y hace poco escuchaba, no sé si usted tiene el dato, porque exactamente no lo tengo, que por ejemplo en los Estados Unidos, en décadas anteriores, había como en las universidades, había como dos profesores de izquierda y cinco profesores como ubicados en el centro derecha. No sé si usted tiene el dato. Hoy día hay siete profesores como por cada, hay siete profesores de izquierda como por cada profesor de centro derecha, ¿sí? Es realmente una proporción muy grande que se está viendo porque esto, digámoslo claramente, no es hablar de política, porque el sacerdote no está hablando de política. Esto es una concepción del hombre, y Alejandro me corregirá. Esto es una concepción del hombre. Nuestro Señor
uno de los mandatos que le dio nuestro Señor a los apóstoles y que continúa la iglesia es sanar, no vivir de la herida y no vivir de las víctimas. No, nuestro Señor no quiere eso. El Papa Francisco, inclusive desde el comienzo de su pontificado, él dijo que veía a la iglesia como un gran hospital y que había que atender estas personas heridas. No queremos gente victimizada. Eso podríamos llamarlo también gente resentida, es decir, gente que vuelve a sentir lo que le produjo la herida que le infligieron. La iglesia siempre tiene un mensaje de sanación, de redención, y de ahí tener una imagen del hombre que no es posible redimir, sino que siempre es víctima, va en contra de todo el mensaje del Evangelio. El Evangelio es buena nueva, buena esperanza. Entonces, aquellas personas que dicen, no, es que el padre ahora está haciendo política, no, es que hace referencia a la visión que se tiene del hombre. Y ya recordemos también que, por ejemplo, el Papa Pío XI condenó el comunismo, precisamente por esta imposibilidad de conciliar el mensaje redentor de nuestro Señor Jesucristo con el comunismo. Y el Papa y diversos pontífices lo han condenado. Nuestra Señora en Fátima habló que Rusia, la Rusia comunista en 1917, esparciría sus errores sobre el mundo. Y estos errores es esta visión que del hombre se tiene, una visión que denigra al hombre y que le impide una redención verdadera y auténtica. Yo le comento a Alejandro, a manera de anécdota, yo estuve en Cuba cuando fue Juan Pablo II, hacia allá en el año 92. Y allá, en Cuba, las universidades son gratuitas. Y uno diría, uy, qué maravilla, qué maravilla. Los jóvenes cubanos no quieren ir a las universidades en Cuba. ¿Por qué? Yo estuve escondido en una casa, me metieron a escondidos a ofrecerme un café cubano y allá el hijo de esta familia había estudiado arquitectura. El salario, $12 mensuales. No, no es lo que se nos presenta. No es que educación gratuita, no. Es una visión del hombre. Y por esto considero importante tratar con ustedes todos estos temas y que Alejandro nos ilustre sobre esto, porque precisamente hoy Alejandro se habla de biopolítica, por ejemplo, que hace referencia a toda una concepción del hombre, de la vida del hombre, de lo que es el hombre. Usted nos dirá, Alejandro. Sí, retomo algo que mencionas, y es que eh, la visión de las izquierdas, tanto la nueva como la vieja izquierda, es una visión en la que creen que la sociedad se forma a partir del conflicto. Por ejemplo, la visión clásica de Marx, que habla de lucha de clases, pues ignora algo muy claro, y es que, bueno, sí, tal vez en algunos momentos de la historia las clases han luchado entre sí, pero también ignora que las clases pueden cooperar entre sí también. Entonces, es como tomar un elemento muy pequeño de la realidad para intentar explicarla toda o abarcarla toda, y claramente no es posible. Ahora, por otro lado, tampoco es constructivo, es decir, siempre es esta idea de lucha, de conflicto, de opresor, de oprimido, de uno se impone sobre el otro, entonces yo voy a imponerme sobre los demás, etcétera. Pues no puede llevar a nada bueno, tal y como tú lo planteas, ni a curar ni a sanar. Y esto uno lo ve también en los grupos identitarios de la nueva izquierda, en la que siempre están buscando una nueva manera de sentirse oprimidos o víctimas. O sea, esto es una cosa que no tiene fin. Cuando ellos, digamos que logren su demanda concreta, van a exigir otra, van a exigir otra, van a exigir otra, porque nunca van a estar satisfechos.
Ahora, esto no es que uno niegue que históricamente es posible y algunos de estos grupos pudieron ser oprimidos. Nadie lo niega, pero es distinto que ahora, cuando hay igualdad ante la ley, cuando hay el mismo trato para todos, entonces se apliquen leyes que de un trato distinto, como si existieran superhombres, subhombres, hombres que merecen un trato ante la ley, hombres que merecen otro trato, y por ende, personas presentes que no le hemos hecho daño a nadie, debamos compensar a otras personas presentes que nadie les ha hecho daño. Entonces, es este tema de compensar las injusticias históricas. Pues es que, ¿cómo van a crear una nueva injusticia castigando hoy a personas que nunca hicieron nada para favorecer a personas que tampoco nadie les hizo nada? Porque hablamos de cuestiones de 50, 100 años, 200 años. Creo que Es- ibas a añadir algo. sí, porque de un lado están las víctimas, pero de otro lado señalan los culpables. Entonces, por ejemplo, las víctimas fueron según este relato, las víctimas fueron los indígenas que sufrieron la colonización española. Entonces, vienen a generar una victimización de un lado, pero del otro lado vienen a generar un sentimiento de culpa. Entonces, que también es victimizar a un sector de la sociedad. Entonces, es lo que ocurrió, por ejemplo, ahora en Chile, en muchos sectores de la sociedad, donde por este sentimiento de culpabilidad vinieron a abrirle las puertas a todo este discurso victimizador. Uno oye, por ejemplo, cuando yo estuve en Cuba, hablemos cuando yo estuve en Cuba ya en el año 92, la culpa nunca fue de la revolución, nunca. Y el Papa Juan Pablo II decía que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba, pero que Cuba se abra al mundo. ¿Por qué? Porque allá Cuba, cuando yo fui, yo tuve la experiencia de ver las colas. Aquí en Colombia no hemos tenido esa experiencia. Yo tuve la experiencia de ver los carnets que se le da al pueblo cubano y cómo se distribuye. Tuve la experiencia de ver los dos tipos de supermercados, uno para el turista y otro para el cubano. Y, y allá nunca es culpa de la revolución, es culpa de los americanos con el embargo económico. Y entonces vienen a culpabilizar y hay personas que vienen a creer este relato y a sentirse culpables de una conducta o de unas cosas que se han hecho históricamente y que no tiene culpa ninguna y que no es así. Porque viene Alejandro, y esto me parece interesante, eh, la necesidad de conocer la historia, Uh -huh. porque viene todo un revisionismo histórico en diferentes aspectos que no sé usted cómo lo considere, Alejandro. Mira, ahí hay un componente muy importante en lo que se refiere a la revolución, y es que la simbología, la semiótica, es muy importante para un cambio revolucionario. Entonces, no es una cuestión espontánea ni al azar que veamos que en Estados Unidos y en Colombia muchos grupos intenten acabar con la historia o crear una nueva historia. Eso hace parte del relato, porque un pueblo al que usted le quita el imaginario público, es decir, todo esto que implica lo que somos, lo que hemos sido, tú quitas eso y ya estás abriendo las puertas para crear un tipo de sociedad nueva o para crear una revolución. Entonces, por eso es que es tan importante en la lucha que realizan ellos el ataque o la destrucción de las estatuas. Es decir, ellos están de alguna manera acabando con el imaginario público de quiénes somos. Nos están quitando parte de nuestra identidad y nos están haciendo también sentir culpables por nuestra identidad. Fíjate en algo, un pequeño paréntesis, ya que estamos hablando de indigenismo, pero en Estados Unidos tú ves que la mayoría de la población es blanca. Y en Estados Unidos es muy posible que tú puedas hablar de un tipo de genocidio, tal y como lo quieren hablar de pronto en Latinoamérica. Ahora, en Latinoamérica todos somos mestizos. En Latinoamérica todos somos mestizos,
Sabemos lo que hizo también Isabel la Católica, o sea, otorgando derechos a las comunidades indígenas, la dignidad a las comunidades indígenas. Entonces, es ridículo, digamos, en Latinoamérica hablar de un genocidio cuando todos somos mestizos, la gran mayoría, yo me incluyo allí, digamos. Entonces, es una cuestión ridícula, pero incluso hasta ese relato podría calar más en Estados Unidos, donde realmente casi toda la población es en mayoría blanca, pero digamos que acá en Latinoamérica es muy discutible. Entonces, sí, se funda, digamos, que una política en la división, en el divide y vencerás, en el conflicto, no hay una idea constructiva detrás. Es decir, tú ves el caso Chile, en el caso Chile se llega al tema de una nueva constitución simplemente porque unos políticos se organizaron para eso al final de cuentas. Pero realmente las demandas de los grupos eran en abstracto, o sea, un cambio, un cambio, un cambio, un cambio, un cambio, pero no son claros en decir qué tipo de cambio, es decir, solo quieren cambiar las cosas, pero no están claros hacia dónde quieren dirigir esto. Y Alejandro, con todo esto hablábamos que es como un revisionismo histórico y de ahí mencionábamos la necesidad de conocer nuestra historia, de no dejarnos robar nuestra historia. Un revisionismo histórico que pues se ha manifestado en la destrucción de estatuas, por ejemplo, destruyeron la estatua de Sebastián de Belalcázar en los Estados Unidos de Junípero Sierra, en fin. Este revisionismo histórico, yo creo, Alejandro, es mi perspectiva. En últimas, tiene una finalidad muy clara, que es romper, acabar con toda una tradición del pensamiento judeocristiano, un pensamiento que ha forjado la cultura occidental, un pensamiento que ha construido la civilización como la hemos conocido. Y de ahí, no sé usted cómo Alejandro lo vea, eh, de este revisionismo histórico hacia, hacia esta destrucción de nuestras tradiciones y en últimas nuestra tradición judeocristiana. Sí, mira, lo que vemos hoy en día es que ya no se levantan monumentos a los héroes, sino a las víctimas. Y lo que ocurre con las estatuas es que incluso aunque estando ausentes, tienen un impacto en el imaginario social y cultural, digamos. Y lo problemático, como lo mencionábamos antes, es cómo intentan borrar la identidad pública de una comunidad determinada. O sea, borrar quiénes somos, de dónde venimos, bien o mal, digamos, porque claramente de pronto históricamente habrán figuras del pasado que son muy controversiales, como grandes intelectuales. No sé, uno piensa en los grandes filósofos clásicos o de la Ilustración, por ejemplo, y algunos de ellos apoyaban la esclavitud. Pero una cosa es esto que es algo, digamos, horrible, horrendo, pero era su momento histórico concreto y no tiene mucho sentido uno, por un lado, decir que lo que ellos dijeron no tiene valor porque apoyaban la esclavitud, o por el otro, intentar que a través de nuestros parámetros actuales del bien, culturales, etcétera, pues pretender sentir cierta superioridad respecto de ellos, digamos, en algún sentido, o que sus libros no se puedan leer, como se intenta hacer en Estados Unidos, o que un honor o que alguna estatua o algo parecido no deba destruirse o algo parecido, no me parece. Y eso es, como te mencionaba, destruye lo que es la identidad del propio pueblo. Y un pueblo que no tiene identidad, un pueblo que no tiene pasado, pues para ellos es muy importante porque es un pueblo que podrán dominar para fabricarle un futuro. ¿Sabes cómo te desarraigan de todo tipo de identidad, de tu tradición, de tu cultura, de tus valores, de tu religión, de tu moral? Ellos te quitan toda tu identidad para fabricarte una nueva, ¿no? Y la nueva ya sabemos que es la del globalismo, ¿no? Y del hombre cosmopolita y del hombre que es fácilmente moldeable, que no tiene identidad, que no es hombre, que no es mujer, sino que es una plastilina que ellos van a moldear como quieran, ¿no? Y en esto, es decir, no pensemos que es una cuestión por allá de ciencia ficción lejana,
No, lo han escrito, por ejemplo, en el portal de este George Soros, en Open Society, lo han escrito que la pandemia, por ejemplo, es un momento para acabar con la familia como se conoce en estos momentos, desarraigar al hombre de todo, desarraigarlo de su nación, de sus tradiciones, de su familia, de su fe, de su moral, y quedar sujeto a estos grandes conglomerados, a intereses meramente económicos. Por eso vuelvo a repetir, aquí está en juego la visión del hombre y la dignidad del hombre. Alejandro, si te parece, vamos a hacer un breve corte musical y ya regresamos. Bueno, hoy nos acompaña realmente un invitado de lujo al que le agradezco estar compartiendo con nosotros ante tantas noticias, tanto bombardeo de conceptos, ideas. Me parece a mí que ha sido realmente un profesor que nos ha venido a explicar las cosas de una manera muy sencilla. Estamos con Alejandro Bermeo, abogado y conocedor de toda esta realidad que se está dando en la actualidad. Él nos hablaba de un marxismo o un neomarxismo que ha infiltrado diferentes sectores, ha querido infiltrarlo. Y aquí entra Alejandro esta infiltración, digámoslo así, que atenta contra el hombre. Antes del corte musical hablábamos de este desarraigo del hombre de todo lo que es, de su valor, de su familia, de su nación, de sus tradiciones. Y quisiera, Alejandro, ¿cuál puede ser una respuesta ante estos embates que hoy día vemos en la universidad, en los colegios, inclusive en colegios privados, en el discurso que uno escucha, en el discurso social, discurso político, económico, en los medios de comunicación? ¿Cuál puede ser una actitud frente a todo este embate ideológico? Mira, yo creo que uno puede tomar dos actitudes a partir de ver todo lo que está sucediendo. Una es que tal vez las personas se sientan muy intimidadas, muy pesimistas sobre todo esto y adquieran una visión de pronto nihilista de la vida o de la existencia para decir realmente esta batalla está perdida, es decir, hay gente arriba muy poderosa, hay intereses muy poderosos, hay mucho dinero, más bien yo no voy a hacer nada. Hay personas que toman ese camino. Pero el otro, que es el que estás llevando a cabo tú y muchas otras personas, incluso con esta charla que estamos teniendo, estamos aportando a él, y es, bueno, reconocer realmente lo que está pasando, comprenderlo e intentar dar una respuesta a eso, digamos, enfrentarnos de algún modo a eso. Y claramente eso implica la difusión de las ideas correctas, de lo que consideramos que es bello, bueno, verdadero. Y aquí estamos, digamos, dando esa batalla es desde luego muy difícil, sabemos quiénes están detrás, las figuras que están detrás, la riqueza que está detrás, el poder, el dinero del que gozan las personas que promueven también este tipo de ideas contrarias al ser humano, básicamente. Entonces, la alternativa, digamos, la estamos ejerciendo en este momento, pero es entrar también a la academia, entrar también a los medios de comunicación, llevar nuestro mensaje todo el tiempo a todos los espacios, amigos, familiares, desde todos los ámbitos que podamos, de la misma forma que lo hicieron ellos. Es decir, ellos vienen dando una batalla a nivel cultural para cambiar la forma de pensar de las personas y para que a largo plazo esas personas pidan lo que ellos quieren que pidan, porque ellos son los que forman el pensamiento de estas personas. Entonces, creo que nosotros debemos enfrentarnos a eso enseñando lo que es verdadero, lo que es bueno, y se hace en el mismo sentido, a través de la educación, a través de seminarios, a través de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, bueno, de todos. Tenemos que usar las mismas armas, digamos.
en ese sentido, es decir, sin caer en lo que hacen ellos, que obviamente incurren en mentiras, en falacias y en todo lo demás. Entonces nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos la verdad de nuestro lado. Entonces, a pesar de que ellos llevan más tiempo en esto, tienen los recursos para ello, nosotros tenemos la verdad y eso nos ayuda todavía más para llevar nuestro mensaje. Esto es muy importante, es clave. Benedicto XVI, él decía, citando a San Agustín, él decía que el saber sin verdad trae cierta tristeza, porque el hombre quiere, sí, quiere saber, es algo que todos nosotros queremos y tenemos necesidad de saber, pero queremos también trascender sobre ese saber, que es algo más, que es llegar a la verdad. Y San Agustín entonces decía, y esto lo citaba Benedicto XVI en alguno de los discursos que él dio como en el año 2000, ay, ahora, bueno, no sé, ahora no recuerdo bien la fecha, pero él decía, citando a San Agustín, el saber trae cierta tristeza. Si no se une el saber con la verdad, porque Alejandro, ahí nos conectamos con un tema que poco, es decir, poco se conoce, poco se habla, que son una serie de tecnócratas que pueden saber mucho. Son, digamos así, digámoslo así, una élite que conoce mucho de muchos temas, pero que no llegan a la verdad. Entonces son almas tristes. El cristiano es un alma contenta porque une el saber que tiene a la verdad. Y la verdad, esto que Alejandro nos mencionó es realmente clave. La verdad es el bien. Y Benedicto XVI en el Parlamento alemán hablaba que este bien se puede reconocer en algo que Alejandro como abogado lo conoce, que es el derecho natural. Hay una naturaleza inscrita en el hombre, hay una naturaleza y nosotros podemos conocer ese derecho natural por nuestra razón. Podemos alcanzar la verdad y esto es algo grande. No es solamente un saber, es trascender, llegar a la verdad. ¿Cómo se compagina esto, Alejandro? ¿Cómo lo ves tú con todos estos tecnócratas y estas nuevas tecnologías y este nuevo, dentro de la nueva normalidad que se llama ahora, querer imponer una tecnología que me parece a mí es simplemente una violación a la privacidad de las personas? Sí, mira, incluso el Papa Francisco lo ha mencionado y creo que las personas que entienden muy bien el tema de lo que se viene, ¿no? Con la inteligencia artificial, el transhumanismo, todo este tipo de nuevas tecnologías, tecnologías convergentes y demás, es que, y la cuarta revolución industrial, porque se habla de ella, es que las tecnologías en sí mismas no son un problema. El problema es el uso que se les dé. Y aquí el Papa Francisco es muy claro, o sea, cualquier tipo de desarrollo científico o tecnológico tiene que estar al servicio del hombre. Es decir, finalmente el hombre tiene que ser el fin y no el medio para unos fines. Pero esto es lo peligroso y es que muchas de estas tecnologías a la larga se van a estar utilizando para pasar por encima del hombre, es decir, utilizar al hombre como un medio para lograr los fines que quieren lograr con estas tecnologías. Y el problema de todo esto es que en términos del poder del Estado es bastante conflictivo. Pensemos, por ejemplo, en las redes sociales, es decir, las redes sociales son gratuitas porque ellos extraen riquezas de nuestros datos. Es decir, a partir del el clic que damos en las redes sociales, lo que buscamos, lo que publicamos, eso deja una huella digital. Con esa huella digital, ellos realizan una publicidad segmentada, o sea, personalizada, a tal punto que si nosotros acá hablamos del libro X, abrimos una red social y nos van a ofrecer exactamente ese libro en promoción o algo parecido. Entonces, de ahí viene la riqueza de las redes sociales. Por eso se dice que cuando el producto es gratis es porque el producto eres tú.
claramente nosotros somos el producto de Facebook que la vende a las grandes empresas que están pautando, pagando publicidad para ofrecernos esos productos de manera personalizada. Ahora, eso es lo que hacen las redes sociales con nuestros datos, publicidad. Pero la pregunta es, ¿qué podría hacer el Estado, que tiene el poder del uso de la fuerza, los gobiernos, con esos datos? Y hoy lo que vemos es que nace una religión que recibe el nombre de dataísmo, una religión de personas a las que no les importa a Dios ni el hombre, sino los datos. Quien tiene el poder tiene los datos. Entonces ahora vemos varios gobernantes alrededor del mundo que tienen una idea clara y es que necesitan el control total de los datos, de la información de todas las personas y de esta manera la van a poder controlar todavía mejor. Incluso se habla de la posibilidad de predecir la acción. Es decir, si yo ya tengo un perfil tuyo de 360 grados, de todo lo que haces, de todo lo que te gusta, que sé más de ti que tú mismo, ya incluso puedo predecir la acción. Y esto se vuelve problemático incluso para gobiernos democráticos, en donde realmente hasta dónde va a llegar la democracia si ellos ya saben los resultados, ya los pueden predecir, y es a lo que estamos llegando y es lo más peligroso. Y yo veo que en Colombia, por ejemplo, hay algunos políticos que no son ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de nada. O sea, son dataístas. Su religión es el transhumanismo y su religión son los datos. Y tienen claro y lo dicen, quien tiene el poder tiene los datos. Y ellos saben que a partir de los datos van a poder aumentar su poder y van a poder gestionarnos más o controlarnos más. Y ahí entra la biopolítica, que fue un tema que se nos quedó atrás, pero es Sí. muy importante. La biopolítica es una política que gestiona la vida, controla la vida o dirige la vida. Entonces, en otros tiempos, digamos, en otra hora, el poder máximo del Estado, digamos, era el poder de dar muerte, era el poder de la espada, era el poder con el que el gobernante te quitaba la vida. Y eso era el papel, hasta ahí llegaba el papel del Estado, digamos. Pero actualmente con la biopolítica o con el biopoder, lo que hace el Estado es gestionar tu vida, controlar tu vida, dirigir tu vida, entumecer tu vida, es decir, controlarte todo aspecto de tu dimensión humana. Y bueno, lo vemos más concretamente en lo que fue la pandemia, ¿no? Un Estado que te controlaba a dónde podías salir, si podías ir a la iglesia, si podías visitar a tus amigos o familiares. Obviamente que si habían marchas sí podías salir, porque en las marchas la COVID no va a las marchas, ella solo va a la iglesia, digamos, pero esto es muestra de cómo el Estado aumenta su poder y de cómo en pandemia se dio esta idea, todos ustedes la vieron, las Corona Ads, la obsesión de los políticos por la información, por los datos, y esa va a ser la religión de nuestro tiempo que nos puede llevar a un sistema de gobierno como el del Partido Comunista Chino, en el que el Estado te califica. Tienes un sistema de crédito social, tienes millones de cámaras que te controlan, te vigilan, cámaras con inteligencia artificial, drones, los mismos policías ya usan gafas que identifican, ya saben quién eres, si debes, si no debes, si has pagado, si no has pagado. Y todo esto se vuelve en un estado policíaco orwelliano, pero con tecnología del siglo XXI, si no decir siglo XXII, que es lo que está haciendo hoy China con todas estas tecnologías que las están usando para el mal. O sea, las están usando para pasar por encima del ser humano, de la dignidad humana, usar el ser humano como medios. Y es un estado totalitario que, repito, tiene un sistema de crédito social que te califica. Ahora, ¿qué pasa con esas calificaciones? Si estás mal calificado, no puedes usar el tren, no puedes salir del país, no puedes llevar a tus hijos a un colegio privado, no puedes entrar a la universidad, no puedes conseguir un empleo. O sea, toda esta es una manera de biopolítica, sino ya psicopolítica, porque ya es un tema incluso más, un poder más potente, en el que te controlan a partir de un sistema de crédito social, de un estado orwelliano que te vigila las 24 horas. Mira, si tú eres un adolescente y te pasas mucho tiempo en videojuegos, el Estado te califica mal y no te va a permitir entrar a ciertas universidades, porque va a decir, no, tú eres un tipo que tienes un vicio con los videojuegos, o si tú vas al supermercado y compras pañales, te van a calificar bien porque vas a decir, bueno, él es un buen padre de familia, va a tener descuentos en el tren, va a tener descuentos en el bus, etcétera.
pero si tú de pronto vas y compras, no sé, cigarros, alcohol o algo de este tipo, te van a calificar mal y bueno, vienen todos esos problemas. Ahora, ¿qué implica esto? Digamos, esta máxima, que tú la conoces mejor que yo, no hagamos el mal para que vengan bienes. Y no es la manera. Es decir, así como nosotros sabemos que la solidaridad debe ser voluntaria, porque cuando la solidaridad es impuesta pierde su valor moral y deja de ser solidaridad, lo mismo ocurre en el Estado chino. Es decir, puede que tú seas el mejor ciudadano, pero ¿a qué costo? Es decir, realmente el costo de tu libertad, de que lo haces, pero no porque sale de tu corazón, sino porque te obligan a hacerlo, es muy preocupante que no estemos lejos de eso en Occidente. Esto, es decir, se podrían hablar muchas cosas sobre esto, Alejandro, eh, porque es un sistema, ya lo han mencionado varios analistas, por ejemplo, Agustín Laje, que donde se quiere destruir las naciones. La nación es un concepto muy amplio que abarca aspectos culturales, políticos, religiosos de un conglomerado social. Y esto, la nación colombiana, por ejemplo, ¿qué es lo que nos identifica como colombianos? Y hay muchos valores. Y esto es algo interesante, porque hablando de todos estos medios de redes sociales, lo estamos viendo, porque no es una cuestión de ciencia ficción, lo estamos viendo, por ejemplo, en lo que está pasando en los Estados Unidos, que son las redes sociales, los medios, los que sin que haya un dictamen oficial que diga quién es el presidente, los medios, las redes sociales ya dijeron quién es el presidente, quién es el presidente. Hay también una serie de cuestiones que se han ido como revelando, como con el voto electrónico y estas compañías que ofrecen este tipo de servicios, Smartmatic, Indra, bueno, y otros que vienen a, pues, ¿quién controla una máquina? ¿Ante quién uno se va a quejar con una máquina? Y este es el estilo de, de gobierno que se quiere imponer. Una serie de burócratas desligados totalmente de unas tradiciones que dónde están, quién los eligió, nadie sabe. Y atrás de esto, y esto lo ha hablado de una manera muy clara el doctor Omar Bula Escobar, con el cual hicimos un programa sobre el globalismo y la fe aquí en Radio María, y él habla de un narcosocialismo, que es el modelo en Venezuela. Un Sí. gobierno totalmente, digámoslo así, narcotizado, narcotraficante, con gran cantidad de dinero, pero un gobierno totalmente opresivo. Es un narcosocialismo donde se imponen mucha cantidad de dinero. Ahí hablábamos de George Soros, pero no es solamente él. George Soros, eh, un hombre que quebró el Banco de Inglaterra, él solo. ¿Qué hará con nuestro Banco de la República aquí en Colombia? Sí, y es un hombre que ha promovido campañas a favor del aborto, Ujú. ideología de género, legalización de la droga, en fin. ¿Cuál es el concepto del hombre que ellos tienen? Y tú lo mencionabas muy bien. Somos un producto, somos un producto. Cuando el cristianismo, por eso hay que reconocer nuestras tradiciones. El cristianismo te dice a ti algo grande, que no te lo dice ningún otro. El cristianismo te dice, eres hijo de Dios. Ujú. Es realmente esto para mí, Alejandro, esto es revolucionario. Lo es. Esto para mí es revolucionario. Ahora, tú mencionabas, por ejemplo, la tecnología de toda esta tecnología, la 5G, que uno la oye mencionar. ¿Qué es la 5G para nuestros oyentes de Radio María?
para en este tema de la recolección de datos. ¿Qué es la 5G? ¿Es que mi celular va a ser más rápido? Sí, mira, hay varias cuestiones alrededor del 5G. Sabemos que, por ejemplo, en Inglaterra se han tumbado bastantes de estas torres. Hay mucha conmoción sobre este tema. Pero hay algo que es claro, al margen de cualquier otra cosa que se pueda decir sobre el 5G, y hay algo que nadie cuestiona, y es que esto va a permitir una mayor velocidad de conexión. Va a permitir ciudades inteligentes, el Internet de todas las cosas, es decir, cocinar desde tu celular, activar la ducha desde tu celular, o sea, absolutamente todo, el Internet de todas las cosas, todo desde tu celular y una ciudad inteligente, o sea, una ciudad en la que todo va a ser medido, todo va a ser procesado, y esto tiene problemáticas en lo que significa el poder. Es decir, realmente un gobierno que tiene la capacidad de procesar los datos de todo lo que haces, de a todos los lugares que vas, de todo lo que compras, de lo que no compras, de cuántos segundos estuviste parado en tal lugar, de cuántos segundos estuviste en tal página, de cuánto estuviste haciendo esto, aquello, de si compraste esto, lo otro, es problemático en términos de la libertad. Es decir, un estado que es un estado que te vigila, que te controla, es bastante peligroso, digamos. Una que otra persona podrá decir, bueno, no, esto es bueno porque si a la gente la están vigilando tal vez se comporte mejor, pero luego insisto con lo que te mencionaba, o sea, no hagamos males para que vengan bienes. Creo que no es la forma, no es la manera de un estado orwelliano que te controle, que te vigile. Entonces, lo que es claro con la tecnología 5G, al margen de todo lo demás que puede estar en controversia, puede estudiarse y demás, es la cuestión de los datos. 5G permite un procesamiento de datos sin precedentes en la historia de la humanidad y eso también implica mayor control por parte de los gobiernos. Y en tanto y en cuanto estos gobiernos realmente no sean gobiernos puestos por Dios, digamos, sino gobiernos que responden a otros intereses, gobiernos que responden, que son meras fichas, además, que hay que decirlo. Uno piensa que el que tiene poder a veces es el alcalde, es el gobernador, pero el que tiene el poder es el que está detrás, que financió sus campañas, que puso los votos, que puso los carros, que puso el dinero. Entonces, es el que está detrás, ¿no? El plutócrata, el millonario también que está detrás de estos políticos y que por esta razón esos políticos no vienen a representar al pueblo, sino a representar intereses particulares de ciertas élites y de ciertos grupos que financiaron sus campañas. Y esto, eh, aquí hay un deber como cristianos de votar en conciencia, de acuerdo a nuestros principios y de acuerdo a nuestra fe. Tú mencionabas una muestra o una pseudomuestra de 2.700 personas que entrevistaron o estudiantes, ¿sí? Eh, Cuando tú mencionabas eso, yo pensaba, bueno, los cristianos o tuvimos miedo de responder, tuvimos miedo de desmarcarnos de lo políticamente correcto, digámoslo así, o tuvimos miedo de mostrar y de expresar nuestra fe. Y aquí viene otro tema, que el índice de persecución religiosa ha aumentado. En Colombia, Alejandro, somos el país número 45 con el mayor índice de persecución religiosa. Y detrás de nosotros, en el número 46, ¿qué país está, Alejandro? Apunta a cualquiera. Bueno, no, yo me imagino que el mayor en los primeros lugares estará Corea del Norte, China, imagino, obviamente. Sí. ¿Quién esté cerca de nosotros? No sé, Venezuela, Después de nosotros está Omán, que es un país musulmán. imagínate. O sea, Colombia está peor en libertad en libertad religiosa que un país musulmán, que Omán. No, no nos hagamos aquí muchas ilusiones aquí en Colombia. Y esto hay que actuar de acuerdo a nuestros principios. La Iglesia siempre ha dicho, es papel de los laicos participar en la vida política de una nación activamente, de acuerdo
a los principios y a la fe cristiana, porque como lo dice Alejandro, atrás de esto hay unos capitales realmente importantes. Está George Soros. No sé si tú quieres mencionar algo de George Soros, Alejandro. Yo te sumaría un poco a la intervención anterior, la cuestión del 5G y del Internet de todas las cosas y de cómo esto va a permitir un mayor procesamiento de datos y por ende un mayor control de lo que realizamos. Un poco la agenda del 2030. Es decir, si tú entras al Foro Económico Mundial, a la página del Foro Económico Mundial, hay un artículo que se titula La vida en el 2030. Y la persona está contando cómo es la vida. Es como si él estuviera en el 2030 y él cuenta cómo es la vida en el 2030. Y él dice básicamente que no tiene propiedad, que no tiene casa, que no tiene carro, que no tiene nada, porque gracias a esas tecnologías, cuando tú no estás en la casa, alguien va a estar. Cuando tú no usas esto, alguien lo va a usar. Entonces, como esta tecnología que permite, pues que exactamente que cuando tú sales de la casa, ya alguien podrá entrar. O sea, ya toda la información va a estar ahí procesada en tiempo real. Entonces, tu carro no es tu carro, porque una vez dejes de usarlo, de una vez ya le van a asignar a alguien que lo va a usar porque el carro pues no lo vas a usar por 2 horas, por 3 horas, etcétera. Entonces es una distopía, lo pueden buscar, La vida en el 2030, Foro Económico Mundial, no es conspiración, no es una página ni un blog raro, son ellos mismos diciéndolo. Y dice, en la vida en el 2030 no hay propiedad, todos los recursos son comunes, entre comillas, y eso es un poco lo que nos quieren vender, ¿no? No hay familia, no hay cultura, no hay nada, o sea, es un futuro casi que post-humano, porque y post-escasez, ¿no? También, o sea, como que ya se alcanza el Edén en la Tierra, digamos, algo en ese orden. Sobre Soros, bueno, sabemos que es un financista de estas ideas de ideología de género, de feminismo, también están los datos, es decir, vayan a la página de Open Society, allí ustedes van a encontrar a quienes financia él, y ustedes van a encontrar, por ejemplo, el programa de la Puya. Ustedes escriben el programa de la Puya en Colombia del Espectador, año 2019, $100.000. Año 2018, $25.000. Año 2020, no están los datos actualizados todavía. Ahora, faltan programas como Las Igualadas, por ejemplo. Seguramente están allí, pero todavía no han actualizado la página. Pero tú encuentras 2017, 2018, ya el dinero que le han consignado a la Puya, a la Silla Vacía, a Colombia Check, que son estos verificadores de datos de Facebook, que son los que te acusan de noticias falsas, te censuran, han censurado también a varias personas que están dando esa batalla cultural en Colombia. Entonces, a Samuel Ángel, por ejemplo, Colombia Check lo ha censurado, La Silla Vacía lo ha censurado, porque ellos son los verificadores de datos de Facebook. Y ambos, cuando ustedes entran, nuevamente, sin nada de conspiración, entran ustedes a la página de La Silla Vacía, o a la página de Colombia Check y entran a la parte de quiénes somos o nosotros y ahí ustedes van a encontrar en el primer párrafo, esto se fundó con dinero de George Soros a partir de la fundación de Open Society, punto. Entonces, eso está allí, está organizado, los datos son públicos, los pueden verificar en las propias páginas de ellos y como tú dices, es lo que se viene, que lo hacen a plena luz del día. O sea, esto no es que ellos estén ocultándolo o algo parecido, ¿no? Soros sabemos que desestabiliza democracias, sabemos que estas protestas no son espontáneas, no son, ¿qué espontáneo tienen protestas que son las mismas en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, ¿no? Y hacen lo mismo, se mueven de la misma manera, los mismos discursos, no tienen nada espontáneo. Black Lives Matter en Estados Unidos también es financiado por Soros, Antifa también, o sea, no es una cuestión, digamos, arbitraria, espontánea, casual, ¿no? Sino todo está muy bien organizado y esto va a algo que es al cambio de la constitución al final. No sé si tú escuchaste, pero ya están pidiendo cambio de constitución en Perú. Sí. Entonces, Chile, Perú, ya la de Colombia, que de hecho es muy inclinada a las ideas socialdemócratas, del socialismo democrático, la constitución colombiana, tampoco se les va a ser suficiente. Es decir, realmente a largo plazo también van a intentar cambiar la carta.
y la carta al final de cuentas es el fundamento con el que tú te vas a organizar políticamente. Y después de que tú tengas una carta de una determinada tendencia ideológica, no vas a poder hacer nada desde la otra orilla ideológica, porque te toca luchar desde el marco que ya ellos tienen establecido, preestablecido, entonces no habrá mucho que hacer. Hugo Chávez, una de las primeras cosas que hizo fue modificar su constitución, y es el librito ese que lo sacaba en cada locución. Sí, es siempre el eslogan que ellos nos traen. Y es importante recordar, por ejemplo, que hacia allá, hacia el año 91, es que nos hemos dejado robar muchas tradiciones, Alejandro. En el año 91, hasta ese año, Colombia siempre se consagraba al Sagrado Corazón de Jesús. Luego vino una decisión de la Corte Suprema de Justicia, de allí un grupo de jueces que se reunieron allá y lo declararon inconstitucional, basados entonces en la nueva Carta Constitucional de 1991. Sale un tuit diciendo que Colombia se acoge a Nuestra Señora de Chiquinquirá y lo censuran. En cambio sale otro por allá poniendo en el alumbrado público, yo no sé qué imágenes que van en contra de nuestro sentir religioso, que realmente es una ofensa a nuestro sentir religioso, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y no podemos continuar dejándonos robar las tradiciones, porque creo que Alejandro lo ha puesto de manera muy clara. Aquí está en juego nuestra familia, está en juego la familia de cada uno de ustedes. Está en juego nuestra tradición, nuestros valores y lo que nos identifica como nación. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que hacen en colegios privados, donde están metiendo ideología de género sin que los papás lo sepan y lo meten a la fuerza. Pues bueno, eso que hacen en las aulas de colegio a la fuerza, eso es lo que quieren hacer en la iglesia, es lo que quieren hacer en tu familia, en tu hogar. Alejandro, ¿algo más que quisieras compartir? Nos quedan pocos minutos. ¿Algo más que quieras compartir? Yo añadiría que, digamos, de pronto a veces los cristianos tienen muy presente esta idea de que nuestro reino no es de este mundo. Y claramente digamos que es parte del llamamiento, pero no por eso uno tendría que tomar la actitud de que entonces los demás pueden hacer lo que quieran con nuestras creencias, con nuestra fe. Y esto es muy importante porque es que bajo un gobierno socialista, por ejemplo, ninguna persona podría profesar su fe, por ejemplo. Creo Alejandro. que, dime, ya, no, se cortó un segundo. Bueno, te mencionaba, esto es muy importante porque bajo ese tipo de gobiernos autoritarios no vas a poder, digamos, profesar tu fe. El ejemplo de ello es el comunismo en China, que no lo permite, no permite la libertad religiosa. En Corea del Norte tampoco la permiten. El dios es el gobernante que se encuentra allí, digamos, Kim Jong-un. Entonces, creo que hay que también entender los tiempos en los que vivimos y hay que hacer parte también de esto. Al menos debemos defendernos porque muchas veces ni nos defendemos, o sea, realmente dejamos que sigan pasando todos estos individuos por encima y al final lo que está en juego es el futuro no solo de nosotros y de nuestras familias, sino de lo que significa ser humano, porque a la larga el proyecto lo que busca es destruir la identidad y la dignidad del ser humano y como tú planteas, no hay nada que dé más, que tenga más claro o que otorgue más la dignidad del ser humano como es el cristianismo. O sea, y esto ¿por qué es? Porque te dice que eres hijo de Dios. O yo te añadiría un escolio de Nicolás Gómez Dávila. Él dice, el ser humano es digno y es valioso únicamente porque un Dios se sacrificó por él. Y nadie más, ninguna ideología, ningún partido político va a conceder al ser humano de la dignidad que le concede el cristianismo, porque no te la pueden dar, no tienen con qué darte. Eh, y, y esto, bueno, dos cosas. La primera, que el reino no es de este mundo. Sin embargo, fueron los monasterios en Europa
que construyeron la cultura occidental, que construyeron la cultura europea. Los monjes, los monjes que lo hicieron. Esto es un hecho histórico, un hecho irrebatible, está ahí, ¿sí? Y el cristianismo, donde ha estado, ha elevado precisamente la dignidad del hombre, y al elevar la dignidad del hombre, la sociedad crece, la sociedad crece. Sobra mencionar hechos que estamos viendo muy cercanos a nosotros, vecinos a nosotros, donde se denigra la dignidad del hombre y la sociedad se empobrece, se destruye. Y lo segundo que se me quedó en el tintero, esta Agenda 2030 es, además de un relato de una persona que se imagina vivir en el 2030, es como un objetivo que se propone el Foro Económico Mundial, o qué es. Sí, mira, hay varias de estas figuras. Obviamente hablamos de los hombres más ricos del mundo, que ocurre algo con estas personas, y es que mientras la persona común y corriente piensa en que, bueno, voy a conseguir un mejor trabajo, voy a comprar otro carro, voy a ahorrar para mi casa, voy a comprar un nuevo celular o algo parecido, pagar una especialización, pagar una maestría, estos hombres supermillonarios no piensan en nada de esas cosas. Es decir, ellos no piensan en una casa nueva, ni en un carro nuevo, ni en un celular nuevo, porque ya tienen todo esto a su disposición. Entonces, estas personas piensan es a nivel global, a cambiar el mundo. Entonces, ellos tienen una visión no de cambiar de carro ni de casa, sino de imponer su visión de progreso para los próximos 100 años. O sea, ellos no están pensando digamos, hacer una nueva especialización, una maestría. Ellos están pensando en cómo quiero yo que sea el mundo de aquí a 20, 30 o 100 años. Entonces, esto que plantea el Foro Económico Mundial, que ustedes van a la página del Foro Económico Mundial, escriben 2030 y van a salir todas las propuestas, es parte del objetivo que se quiere y que ellos lo han activado también con la pandemia. Ellos están hablando del gran reseteo o del gran reinicio, que repito, no es ningún conspirador el que lo dice, son ellos mismos los que dicen este momento de pandemia es la oportunidad para un gran reinicio, un gran reseteo, y en medio de todo esto, aquí vuelvo y rescato el tema de la dignidad del hombre, porque lo que hacen ellos es equiparar la naturaleza y los animales al nivel humano, y como decía también un creyente Chesterton, donde hay adoración animal, hay sacrificio humano. Entonces, todas esas políticas que vienen desde arriba de control de la población, de control en general, de todo lo que hacemos, es porque ellos saben que en el 2030, con lo que ellos quieren imponer, no habrá suficiente para las personas. Por eso ellos dicen, para yo cumplir la Agenda 2030, tengo que promover el aborto en el tercer mundo, por ejemplo. Entonces, este tema del aborto no es acá derechos sexuales y reproductivos, es que ellos mismos se reúnen y dicen, ¿cómo puedo vender esto? Para que no suene a una forma de colonialismo, a una forma de imperialismo de natalidad. Entonces ellos dicen, no, la forma de venderlo es, digamos que eso es libertad y digamos que son derechos sexuales y reproductivos. Pero esto es algo que viene de arriba, que quieren imponer, porque en esa Agenda 2030 tampoco se va a poder comer carne. Ya ellos están mirando cómo nos van a obligar a que comamos insectos también. Entonces, todo eso está allí, el control de la población, el control de la natalidad, temas de la comida, temas del medio ambiente, y todo porque ellos igualan al ser humano al resto de la naturaleza. Y esto se ha ido descubriendo. La fundadora de Planet Parenthood, Margaret Sanger, y su equivalente en Inglaterra, pertenecían a, digámoslo así, clubes totalmente racistas y con prácticas eufemísticas, donde se quiere eliminar, ellas querían eliminar la población negra y la población con discapacidad, alguna discapacidad física. Inclusive la de Inglaterra era ferviente admiradora de Adolfo Hitler, y estos son hechos que se han venido descubriendo con el paso del tiempo. Bueno, Alejandro, muchas gracias, y espero que no, porque hay muchos temas para hablar. Muchas gracias porque creo que ha sido muy claro, ha sido muy claro.
y para nuestros oyentes realmente una invitación a leer, a conocer nuestra historia y a conocer nuestra fe. Digámoslo así, tener un sentido crítico. Nuestro Señor nos ha dado algo grande, que es la libertad para buscar la verdad y para amar. No nos dejemos imponer esto que ha llamado el Papa Francisco colonizaciones ideológicas. Así es. Andrew, muchas gracias y yo creo que vamos a seguir haciendo programas contigo si Dios lo permite. Que Dios te Así es. bendiga, Alejandro. Igualmente, Padre Fernando Cárdenas, muchas gracias y muchas gracias a toda tu audiencia y bueno, nos veremos próximamente. Gracias. Una feliz noche para todos. Le doy aquí finalizar. Sí.